Buenos días a todos. Soy Enrique Celis Cortés y el día de hoy les voy a presentar cómo se organizaba la colonia. Sección 1. Organización política. El territorio comprendido de las colonias españolas constaban del sur de Estados Unidos hasta la Tierra de Fuego, o sea, actual sur de Chile y Argentina. Todos estos territorios estaban centralizados, dirigidos por el Consejo de Indias, que era el informante principal de el rey. Consejo de Indias. El Consejo de Indias fue fundado en 1511 y reformado en 1524 por Carlos V. Este consejo tenía funciones tanto legislativas, judiciales y administrativas sobre los territorios coloniales y le informaban al rey periódicamente sobre lo que sucedía en esos lugares. Todo mandato que hiciera el Consejo de Indias era conocido como cédulas reales. Esta fue destituida o quitada de las colonias después del ascenso de los Borbones al trono. Sección 1.2. Casa de contratación. La Casa de Contratación de Sevilla fue establecida alrededor de 1503. Esta casa dependía mucho del Consejo de Indias y tenía la labor de controlar los productos que salían de las colonias y llegaban a España o viceversa. Y tenían el control también de administrar qué productos salían y qué productos no. Por así decirlo, tenían el cargo de hacer el comercio internacional. Además, estas también tenían la labor de elaborar nuevos mapas sobre los nuevos territorios descubiertos o previamente ya conquistados. Y el único problema que presentaba la Casa de Contratación de Sevilla era que tenía muchos problemas judiciales cuando se trataba de temas del comercio. Lo único que en temas administrativos sí lo tenían bien controlado, pero en temas judiciales no. Sección 1.3. Virreinato. Los virreinatos eran la sección colonial más importante de la época colonial. Además, esta tenía funciones político-administrativas y su máxima autoridad era el virrey, siendo este el representante del rey en América. El virrey tenía atribuciones judiciales, financieras, militares y legislativas, además de que su principal función era restringir la autoridad de los adelantados y los encomenderos y así fortalecer el poder del rey en América. Hubo en total 4 virreinatos: el de Nueva España, el de Nueva Granada, el de Perú y el de Río de Plata. Sección 1.4. Real Audiencia. La Real Audiencia fue el principal tribunal de justicia durante la época colonial. Esta tenía funciones político-administrativas según cada ciudad. Además, tenía el deber de proteger los derechos indígenas y fiscalizaba a virreyes y gobernantes. Esta también tenía funciones con corregidores o regidores, como se les quiera llamar, que tenían la función de hacer inspecciones generales, o sea, que se hacían semanalmente o cada mes, a los virreyes y gobernantes para que se revise que no estén haciendo contrabando o cualquier cosa ilegal, ya que en ese tiempo se conocía el concepto de contrabando, o específicas cuando había queja de algún servidor de este. Sección 1.5. Capitanías generales. Las capitanías generales eran los territorios en los cuales se podían dividir los virreinatos o eran lugares que no han sido totalmente colonizados por los colonos. Además, las capitanías generales siempre tenían un jefe que tenía atribuciones militares y políticas, y estas estaban ubicadas estratégicamente por si eran atacadas por extranjeros y tenían la función de defenderse. Las capitanías generales estuvieron en total 4 durante la época colonial: la de Venezuela, la de Chile, la de La Habana y la de Guatemala. Sección 1.6. Gobernaciones. Las gobernaciones eran pequeños territorios ubicados dentro de las capitanías, conocidos mejor como provincias. Además, las gobernaciones estaban dirigidas también por otro jefe, o más o menos conocido como un alcalde, que tenía funciones político-administrativas sobre un territorio específico dentro de la capitanía.
Sección 1.7 de la organización política. Los cabildos. Tenemos después los cabildos, que eran la autoridad que se le adjudicaba a cada provincia o ciudad. Los cabildos tenían funciones políticas y administrativas y hasta legislativas. Estos tenían la función de velar por el aseo de las calles o los lugares públicos, además de controlar la policía local y verificar la calidad de los productos que entraban y salían de la ciudad. Los cabildos podían ser ordinarios, en los cuales la comunidad podía participar, o privados, donde solo cierto grupo de personas con cierto prestigio pueden participar. Sección 2. Organización económica. Comercio. El comercio en la época colonial estaba en sí monopolizado de un modo estatal. En otras palabras, tú no podías hacer comercio sin antes tener ciertas adjudicaciones con la metrópoli. Gracias a eso, se hizo en 1503 la Casa de Contratación de Sevilla. El comercio, aunque tuviera esa casa de contratación y tremendo control, aún existía el contrabando, un fuerte contrabando, el cual hasta hoy en día no se ha podido extinguir. Sección 2.1. Organización económica. Tipos de comerciante. Hay dos tipos de comerciantes durante la época colonial: el comerciante al por mayor, el cual tiene los mejores bienes o mejores productos, y son en general vecinos de ciudades como Cartagena, Mompox, Quito o La Habana. Además tenemos los comerciantes tratantes o menores, que le compran a los comerciantes al por mayor, y estos hacen unas memorias, por así decirlo, para negociar su producto. Sección 2.2 de Organización Económica. Trabajo indígena y minería. En general, cuando hablamos del trabajo indígena nos referimos en general a la encomienda, a la mita, al resguardo y al mismo tiempo a la minería. La encomienda era cuando a un indígena se le adjudicaba a un español. Este español tenía el trabajo de evangelizar y proteger los derechos del indígena, y a cambio el indígena le daba productos agricultores y otros metales preciosos como paga. El único problema que se presentó en la encomienda es que resulta que los encomenderos se aprovechaban de ese poder y, en vez de evangelizarlos y protegerlos, explotaban al indígena. Es por ello que se hizo las nuevas leyes por Carlos V en alrededor de 1452 para poder quitarle poder a los encomenderos. Bien, tenemos también la mita, que era el intercambio que tenían los trabajadores indígenas con otro grupo indígena para seguir haciendo la minería. En general, este era un poquito grave porque resulta que la mita hacía que la explotación de un grupo de trabajo era a tal punto que podían llegar a la muerte, del cansancio y además de los peligros que corrían al trabajar la minería, en especial en los Andes. Y tenemos también el resguardo, que este era en sí que la corona española le otorga un territorio a un grupo indígena específico. Este grupo indígena tenía la obligación de explotar esa tierra y entregar todo lo que pueda, ya sea productos agrícolas o metales preciosos, a la corona española como si fuera una paga de impuestos. Y después tenemos la minería, que se llevó a cabo desde el siglo XV hasta el siglo XVII más o menos, donde trabajaban mucho la extracción del oro y un poquito la plata. Por ahí en México es la plata, pero más se trabajaba el oro, y esto era por la explotación de la mano indígena, por medio en general de la mita y en su mayoría la encomienda. Sección 3. Organización social. La organización social durante la época colonial era muy racial. En sí, iba del español, que era en la punta, o sea, los virreyes, los presidentes, los jefes militares, e inclusive los obispos, los oidores de la audiencia real, entre otros, que esos eran venidos de España, directamente de España y nacidos españoles. Tenemos después a los criollos, que podían ser los encomenderos, en general los encomenderos, o también podían tener cargos muy altos como los de un español, máximo hasta las capitanías.
Los criollos también eran hijos de españoles pero nacidos en América y se creía que al nacer en América uno se volvía como más bobo. Después tenemos a los campesinos que están a un nivel más arriba de los mestizos e indios, que eran la gente común y corriente que no tenían prestigio alguno, o sea, artesanos, carpinteros, agricultores. Después teníamos a los mestizos y los indios, que en general eran parte de encomenderos, o los mestizos podían subir un poco más para comprar su libertad y llegar al grupo social de los campesinos o la gente cotidiana. Y al final teníamos a los esclavos, que eran los negros, que estos se consideraban durante ese tiempo como si fueran animales sin alma. Sección 3.1. Organización social. Navoiros y vida cotidiana. Durante la época colonial, la vida cotidiana era muy parecida a la que hoy en día tenemos. La única diferencia es que era muy dividida por el sistema racial. Por ejemplo, por las calles, las actividades culturales se basaban mucho en lo que tenía Europa, como las fiestas de la Navidad y todo eso. Lo que se tenía en España en general, ya que muchos territorios que tenemos en América y Centroamérica son españoles. Y también eran muy comunes las actividades como la pesca, la minería y el maltrato de los esclavos cuando se rebelaban o querían escaparse en los centros públicos para que otros esclavos o la gente se diera cuenta que ellos están a un nivel al por menor de nosotros. Los navoiros, aquí es un grupo social que quiero destacar, eran negros o inclusive indios que tenían libertad, que ya habían comprado su libertad. Lo único que cambiaba es que estaban adjudicados a un español hasta que éste muriera, como si fueran siervos o servidores. Entonces, cuando este español muriera, ellos ya serían libres. Entonces, en sí, los navoiros eran hombres con libertad, pero adjuntos a un español. En conclusión, 1. El concepto de contrabando ya existía durante la época colonial. 2. Durante la época colonial ya teníamos un problema mucho antes del ser racistas, del racismo, por así decirlo, de los grupos sociales, y hasta hoy en día aún perdura en ciertos países ese sistema poco favorable para la gente. 3. Durante la época colonial aparecen los primeros derechos como tales de los indígenas que hoy en día les permiten estar en paz en nuestro país. Y mi cuarta conclusión, que muchos de los lugares conquistados hasta hoy en día perduraron, o sea que no se han perdido y no han sido invadidos y siguen siendo de esta parte de nuestra querida Colombia. Y quinto, mucha de la cultura indígena ha sido perdida hasta hoy en día por la gran baja demográfica que tuvo. La cultura, hasta hoy en día, muchas celebraciones culturales que tenían los indígenas no la tenemos aquí en Colombia o en gran parte de Sudamérica, solo las españolas. Y lo único que nos quedó de ellos fue la gastronomía como tal. Bibliografía. Espero que el video les haya gustado, denme un like y pues esto es básicamente cómo se organizan las colonias a nivel social, económico y político durante la época colonial y bueno, espero que les haya gustado. Este video es dedicado para el área de sociales, para el Colegio Padre Mañana de Chía, Cundinamarca. Chao.